Buenas noches para Buenas todos. Muy noches. buenas noches, bienvenida. Señora Muy María buenas Buenas noches, noches. Eugenia, profe. Buenas Muy buenas noches, noches, ¿cómo están? doctora bien, Beatriz. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. bueno, Bueno, ya casi se está llenando el salón, profe. bueno, si quiere, vamos leyendo, como les he dicho, que yo les traigo consejos de los escritores. Empecemos leyendo algunos para que los tengan en cuenta. Bueno, Entonces voy a proceder a silenciarlos a todos para que la profesora pueda leer. pueda leer de, de antemano. Bienvenidas y bienvenidos todos. Qué alegría Gracias. tenerlos Muchas aquí. gracias, profe. Vamos a Muchas silenciarlos un gracias, minutico profesores. para efectos de que la grabación nos quede bien y que nos podamos entender todos. Voy a silenciarlos en este momento. Profesora, puede activar su micrófono. Listo, listo. Perfecto. Bueno, estoy feliz de ver esta gente tan juiciosa. Me encantó que me mandaran sus cosas. La que pasa es que mi desorden tecnológico es horrible, pero bueno, estamos buscando cómo hacer orden, cómo me ayudan en ese orden de tecnología que yo todavía no manejo. Voy a leerles unos consejos de algunos escritores para comenzar y entramos en el tema ya. Tenemos que Haruki Murakami nos dice: escribe todos los días. Recomienda establecer una rutina diaria de escritura. La consistencia es clave para desarrollar tu habilidad y mantener el flujo creativo. Nos dice también, corre y mantente en forma. La salud física es tan importante como la mental, chicos. Así es de que ahora como que vamos a tener hasta clases de educación física, entonces tenemos que correr un rato para mantener la disciplina y la claridad mental para escribir. Eso nos sirve a todos. Stephen King dice, lee mucho. King enfatiza en la importancia de leer. Te expone a diferentes estilos y técnicas. Ustedes están viendo que lo que yo les estoy mandando les está enseñando. Si ustedes están leyendo ya con ojos de escritor, van a ver todo lo que le aprenden a los escritores. No teman al rechazo, dice Stephen King, y se los he dicho yo. No nos importa lo que diga la gente. Ustedes van a leer sin problema. Las que están empezando, tenemos que entender que están empezando. Los que ya saben un poquito más, pues ya saben un poquito más sin problema, pero no se me sienta mal nadie. Todos aquí bienvenidos y felices con lo que estábamos haciendo. ¿Cómo les fue con la lectura de Dile que no me mates? A ver, aquí hay... Está pidiendo la palabra la señora María Cubillos, la señora María Elsa y la señora Leticia y la señora María Eugenia y la señora María Eugenia. Hay dos María Eugenias, María Eugenia Pinzón y María Eugenia López y la señora Isabel Cristina. Entonces le damos la palabra a la señora María Cubillos. Active su micrófono, por favor. Sí, muy buenas noches. Gracias por Bienvenida. este espacio. Sí, me fue muy bien. Leí concentrada, ¿no? Lo leí varias veces. Tengo poco tiempo y entonces, pero me pareció muy buena lo que, por ejemplo, el tema, lo entendí muy ¿Cuál es bien. el tema? ¿Cuál es el tema, María? ¿Cuál encontraste El tú que tema era el tema? El tema es digamos que me ha dicho, hay otra palabra más técnica, pero en este momento no me acuerdo, es la muerte, es de fusilamiento se me olvidó el nombre, de Navas, bueno, no recuerdo el nombre, pero sí me gustó pues la forma, lo que es la trama, pues que trama es el conjunto de acontecimientos que van en una historia y pues me gustó la manera, inició del fin, inició hemos dicho, partió a partir de que ya lo tenían
listo para matarlo, inició la historia. Y pues fue como un ejemplo del que su merced nos enseñó la vez pasada, que podíamos mirar de qué parte podíamos empezar la historia, ¿sí? Y entonces esa historia inició a partir de que ya lo iban a matar o bueno, a hacer el afusilamiento de, se me olvidó el nombre, excúseme, que soy mala Tranquilo. y que no alcancé para leerlo 2 veces y sí, pero entonces me gustó eso, me gustó pues la forma que se entiende, ¿sí? Porque Bueno, pues es el conjunto de cosas que nos van llevando la secuencia de una historia. perfecto, María. Bueno, vamos a poner tiempo para que todas podamos hablar. Procuremos ser concretas y para oírlas a todas. Bueno, Claro. a ver, ¿quién seguía después quién seguía, Miguel? La señora Leticia Jaramillo. Por Buenas favor, active su noches. micrófono. Ahorita oímos, las Sí. oiga todas y yo les concluyo, ¿no? A ver, las Bueno, oigo. buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida. Sí. La historia me gustó mucho y me pareció muy conmovedora. Lo deja uno pues pensando mucho, muy clara, muy bien contada y bueno, y es dentro de un contexto como de la vida del campo, de lo que pasa en el campo, entonces muy interesante. Leticia, Y- tú cuéntame el argumento. Tú que lo leíste, cuéntanos el argumento. Bueno, el argumento que yo tengo es un campesino llamado Juvencio que está suplicando que lo dejen vivir, ya que 40 años atrás asesinó a su compadre, el cual tenía 2 hijos, y el motivo fue por pleitos de tierra para alimentar el ganado. Por eso huyó a un pueblo llamado Palovendo, donde vivía su hijo con su familia. Y así, por ese motivo, perdió a su esposa y todo lo que tenía. Se convirtió en un viejo desgraciado. Él mismo decía que no valía nada, pero todos los años de esconderse no le sirvió de nada porque lo encontraron y lo mandaron matar de parte del hijo del hombre que había asesinado y no le perdonaron la vida. Perfecto. Otra, a ver, perfecto, Leticia, ya perfecto, María. A ver, otra, y vamos oyendo y luego concluimos porque todos podemos interpretar y ir leyendo de maneras distintas. A ver, ¿quién, María Eugenia sigue? ¿Quién sigue? María Eugenia Pinzón, sí señora. Y bueno, Isaac Cristina. Listo. Bueno, profe, yo leí la historia, me pareció muy interesante, ver cómo, digamos, pasan cosas hace muchísimos años y todavía no cambian en este momento, ¿sí? Yo estuve analizando lo de la estructura y me di cuenta que la estructura que tiene esta historia es una estructura que da saltos en el tiempo. Vi que era una estructura circular, por lo que le pegan varios giros, y vi que tenía un final cerrado porque él muere. A ver, ahí vamos viendo quiénes están de acuerdo con que es un cuento circular. Bueno, tú acabas de decir algo que es no lineal la estructura. ¿Por qué? Porque trae saltos en el tiempo, efectivamente. Él está cuando ya lo llevan, está acordándose de cómo fueron las cosas, ¿no? Eso está Ajá. bien. ¿Por qué es circular para ti? Por los tiros que le pegaron a él cuando lo mataron. Pero es que él no empiezan ya fusilándolo. A él es antes, está rogando para que lo salven. Yo les digo a ver, hasta ahí los dejo y veo y escucho a otros. Bueno, Para mí no es circular. Ahora aclaramos, con eso aprendemos bien lo que es un esquema circular y otro que yo ese ya les había dicho el nombre, pero bueno, la sigo escuchando, Señora porque no María Eugenia, empezamos por el final. Tampoco es cierto que hayamos empezado por el final. A ver, ¿quién me quiere decir, quién nos dice cuál es la estructura de este cuento? Es ¿Quién? lineal.
La estructura sí, lineal, no lineal, no No es lineal, ya lineal. dijimos que no es lineal, que es salto en el tiempo. Lo que yo estoy preguntando es, otra clase, ¿cómo empieza? ¿Cómo, ustedes cómo la ven? ¿Se acuerdan que yo les enseñé? Bueno, les voy a aclarar ya, no les voy a poner a sufrir más. Yo les había dicho que había una que se llama in media res. Aquí no está empezando por el final, que sería la inversa. Está empezando casi por la mitad. Yo les dije, en la mitad, ¿qué ocurre siempre? Empieza el conflicto, sube el conflicto, ¿sí? En el nudo es que el conflicto surge. Sube, sí. Entonces, aquí empieza en el conflicto, que es que lo van a llevar a fusilarlo y empieza el cuento. Pero no es como en el que les dije yo, es que ya lo están fusilando, si fuera circular, empieza con ya, están colgándolo y él empieza a imaginarse, no, aquí todavía no lo están colgando, lo van a colgar y efectivamente lo cuelgan, ¿sí? Pero no Pero empezó cuando, por ahí. profe, pero cuando empieza, a él lo están persiguiendo. Por Todavía no lo eso, han. pero no lo están colgando, todavía no lo están matando, ¿sí? Si empezaran ya con él matándolo, entonces ya él acordándose mientras lo cuelgan, sería circular. Pero aquí Ah, no, aquí empiezan a contar es que él está huyendo y lo están cogiendo hasta ahora. O sea, cuando empieza la angustia de él y el drama y el nudo que es, y el clímax del asunto, cuando lo cogen y uno no sabe qué va a pasar con él, ¿será que lo van a matar o no lo van a matar? ¿No? Y él empieza a acordarse por qué es que lo están persiguiendo y nos cuenta ese conflicto y todo ese conflicto psicológico que tiene en su cabeza y nos está mostrando todo lo que pasó, da saltos en el tiempo, efectivamente. Miren que ese cuento es hermosísimo, como Sí, todos es los de bueno. Rulfo, como, bueno, siga, yo las voy a escuchar y luego concluimos más. A ver, ¿a quién? Señora Isabel Cristina, mientras la señora María A Eugenia eso, bueno, se a ver, anima. Isabel Cristina, ¿tú qué dices? Me gustaría ver primero, ¿qué opinas tú del tema? A ver, mira, pues lo que acabas de decir, yo estoy de acuerdo contigo, profesora, porque comienza con ese nudo, o sea, con ese conflicto que él lleva dentro de sí, pero también para mí es no lineal. No sé si se puede, ¿por qué? Porque es un pasado, él está en un momento como de enfrentamiento, de miedo, de angustia, pero a la vez comienza a tomar ese pasado y luego viene a su presente, a su futuro y luego a un presente. Entonces, para mí fue un relato, un cuento muy conmovedor, muy interesante. Me sentí atrapada como en ese medio, como cuando nosotros éramos niños y que en la radio nos relataban Calimán, entonces yo me iba imaginando toda esa historia y cuando usted nos hablaba, profesora, de que había que colocarle ritmo a o música a los cuentos, pues yo creo que este cuento de Juan No, Rulfo ahí está. también, aunque no tiene la música, pero la música la sentimos en la imaginación y para mí fue muy Ya le doy interesante. la palabra. Ya le doy la Entonces, no palabra. sé, profesora, si está hoy como errada, pero para mí y además es un monólogo, es un diálogo con él mismo y también con las personas que están a su alrededor. Entonces, me pareció muy A ver. reflexivo, muy interesante. Muy bueno. No, las dos Sí, estamos de acuerdo en que no es sí. lineal. No es lineal. No es una estructura que empieza desde el pasado y llega al presente o que va en orden cronológico. No es. De acuerdo en que es una estructura no lineal porque hay saltos en el tiempo. Él se devuelve a pensar. Esa estructura además tiene unas cuestiones narrativas, herramientas narrativas que son las que yo quiero que ustedes vayan viendo. Tú te me adelantaste con lo del que no era para esta clase, pero para el monólogo, pero está perfecto, porque es que miren ustedes que comienza y para que miren y aprendan, comienza con una conversación y miren ustedes cómo sabe uno que conversan, porque le van poniendo guiones, hay un diálogo. Entonces, cuando ustedes vean esos guiones, es que hay una conversación directa, se dice.
después ya vamos a ver los estilos, pero por ahora que me entiendan eso. Comienza conversando. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles que no lo hagan por caridad. No puedo, ¿no? Entonces, empieza esa conversación y ustedes van a ver, ustedes ven que ahí no ha iniciado nadie contando la historia. Están ellos dialogando al comienzo, para que vean. Entonces, ¿no es monólogo? No, espérate, ahí están en diálogo, para que vayan entendiendo. Ahí hay un diálogo entre el padre y el hijo. El Sí, hijo, por el padre por le eso, está entonces diciendo, no es monólogo. espérate, si hay monólogo. Ella tiene razón. Lo que yo le, esperen, me oyen por partes, porque es que aquí es donde empieza lo complicado ya con lo que vamos a ver en la próxima clase. Nos estamos adelantando, pero para que no se me enrede. Empieza con un diálogo, empiezan a hablar. Cuando dice, ese diálogo va hasta donde dice, dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo, qué ganancia sacará con matarme, ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Hasta ahí conversaba con el hijo. Con el hijo. Y de pronto entra otra persona a hablar ahí, que ya no está dialogando, sino que nos entra a contar. Y entonces aparece el narrador. Vean. ¿Y qué nos dice el narrador para que vayan comprendiendo ese juego que nos hace él? ¿Cómo sabemos que es el narrador? Mire, Justino se levantó, empieza a contarnos alguien que no está ahí, empieza a contarnos lo que ve, ¿sí ve? Dice, Justino se levantó de la pila de piedras en la que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir y nos cuenta lo que dijo. Voy pues, pero si de pérdida me fusilaran a mí también, ¿quién cuidaría de mi mujer y de los hijos? ¿Sí? No sé, pero ya es el narrador que entró nos cuenta, pero poniendo las palabras de ellos, eso se llama en estilo directo, pero esa es una cosa muy complicada que después. Ahora, ¿dónde está lo que está diciendo? Eh, muestra a ver dónde está el narrador, el omnisciente. Porque es que es muy complicado, es que les puse un cuento muy complicado. El narrador también entra y es un narrador omnisciente. Mire aquí, dice, Don Lupe, el dueño de la puerta de piedra, por unas señas, su compadre, al que él, Juvencio Nava, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la puerta de piedra y que siendo también su compadre, le negó el pasto de sus animales. Nos está contando el narrador, ¿no? Y luego dice, primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre Don Lupe seguía negándose la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca. Ya, espérate que yo estoy leyendo sin gafas, ustedes no saben lo que significa. A ver, lo que yo quiero que vean es que en un momento dado el narrador nos cuenta lo que está pensando también el hombre que van a matar, ¿sí? Mm. Pero espérese dónde le vamos a mostrar. Y ustedes ven que siempre que él pone a hablar a alguien, tiene las rayas. Pero en este momento dice aquí, después de que él termina, mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se los haiga si me los mata, ¿no? Que el narrador nos está contando lo que dijeron. Y de pronto hay unas comillas y empieza el monólogo. Cuando ustedes se encuentran esas comillas, es que esto es una técnica muy compleja, pero efectivamente ahí hay también un monólogo. Y dice, y me mató un novillo. Entonces ya empezó él a contar, a pensar, ¿sí?
ya no nos está hablando, ni le está hablando a otro, sino que sus pensamientos quedan aquí plasmados, lo que él, Juvelino, está pensando. Entonces, uno tiene que empezar a ver como escritor todas esas diferencias. Y mire, y dice, y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años por marzo, porque yo en abril andaba. Fíjense que el, el narrador nos habla desde afuera de ellos. Cuando entra a hablar él en monólogo, o sea, cuando muestra su pensamiento, aparece el yo, porque es que el monólogo es en primera persona siempre, ¿sí? Entonces, eso es muy complicado, pero ya es lo que vamos a ver para la próxima clase, pero se los adelanto. Entonces dice, esto pasó hace 35 años por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte. ¿Sí ven que es él el que está pensando? Entonces sí tiene razón ella. Hay un monólogo. No todo es monólogo, porque esa es la estructura narrativa de Rulfo. Rulfo nos mete un narrador en tercera persona y fuera de eso nos está metiendo también monólogos que son en primera persona, donde pone directamente al hombre a pensar. ¿Sí? Pero no es como en el otro lado que nos dice, y eso pensó, y después de que pensó lo dijo. No, él no entra en el pensamiento. Es que el hombre empieza a pensar y se separan con comillas. Esto es muy complejo, pero tienes toda la razón. No quiero complicarle la vida porque esa no era la tarea de hoy. Hoy teníamos que estar, era viendo cuál es el tema, que no me han dicho hasta ahora los temas. Ya se me metieron con los narradores que no teníamos por qué. Necesitaba que me dijeran qué clase de estructura tenía. Y entonces aquí ya alguien dijo que lineal, ya se dijo que no es lineal porque se devuelve en el tiempo para acordarse de lo que pasó hace 45 años, o sea que da saltos en el tiempo. Eso es lo que me interesa a mí, que vayan entendiendo estos conceptos. Ahora, no empezó por el final, porque no es cuando lo están colgando ni lo están matando, fusilando, sino cuando antes de que lo fusilaran, o sea que es in media res, o sea, empezó por el clima, es por parte de la mitad, digamos. ¿Sí? Si me comprenden eso, yo necesito que ustedes lo aprendan y lo entiendan, porque es que eso es vital para ustedes escribir. Ahí vamos viendo cómo se enreda uno escribiendo y a veces está uno escribiendo en primera persona y entonces yo les estoy diciendo, oye chicas, mire, imagínense lo que me pasó, tal cosa, y de pronto digo, ay, pero María, no siga pensando eso que se está pensando, ¿no es cierto? Resulta que yo no le puedo decir a María que deje de pensar porque yo no soy omnisciente. Si yo estoy contando mis cosas, pero yo no estoy entrando en la cabeza de los otros. Estoy en primera persona, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora concretemos. ¿Cuál es el tema? A ver, entonces... Señora María Eugenia López. Señora Bueno, María Eugenia buenas, López. buenas noches, doña Beatriz y don Miguel y todos y todas. Qué pena, Buenas pero cuando noches. me avisaron no pude entrar. No El se tema, preocupe. falta de decisión de la autoridad en resolver la situación y dejar que pasaran los años. ¿Aló, A me ver, escuchan? ¿ustedes sí creen? A ver, pongamos eso a ver qué opinan todos. ¿Alguien tiene una opinión distinta? De los que levanten la mano es para... ¿Alguien tiene una opinión diferente a lo que dijo María Eugenia? Yo creo que el tema es por qué quieren matar a Juvencio. Y ahí es donde comienza la historia. Y es cuando él empieza a contar que... La intención de Juvencio para ir No, cuando empieza a contar que lo van a matar porque mató al compadre. A ver, pues, entonces les voy a el ayudar tema, yo. No, Les yo, voy a el tema ayudar es la yo. posición. trama.
No, no, ahorita no estamos analizando El tema es el afusilamiento. No. No. Yo diría que El hay tema varios es temas. a Sería ver, el remordimiento, la venganza. Yo digo que el tema es como la venganza. Sí, señora. perfecto. Fíjate que no fue la autoridad que actuó por autoridad. Era el hijo del que mataron El al que que estaba mataron. La venganza. vengándose. Sí, Sí. señor. Entonces, mire todo Así fue. mire que el parte del tema es la venganza y el tema general, digamos que yo les he dicho, hay un tema base, la violencia. Y vean cómo la violencia genera más violencia también, ¿sí? Él mató y luego mire cómo se vinieron a vengar de él. Esas son las cosas que trae él. Y hay otra enseñanza y otra cuestión que nos, en el tema, y es cómo pesa lo que uno hace, ¿no? Sí, Las sí. acciones se Ese pagan. pasado, El pasado, El exactamente. pasado. Sí, El porque pasado Cargo de conciencia. es que uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, miren ustedes cómo Rulfo también nos lleva y hace hasta crítica social en el mismo cuento, porque también nos muestran cómo lo que ocurre en cualquier campo actualmente, y eso no ha dejado de pasar, que se pelean por las tierras y que se pelean por el agua y que se pelea y que ahora con el medio ambiente y con todo lo que tenemos que no vienen lluvias o que son excesivas, siempre hay consecuencias y la gente pelea por todo. Continuamos igual. Pero entonces el tema era ese, ¿sí? Primero, lo del pasado y sus consecuencias. Una crítica también social a la justicia, porque el que tenía el poder nunca, que era la autoridad, no lo hacía por cumplir como autoridad, sino por vengarse. Entonces, mire que es una forma de criticar lo que ocurre con los que tienen el poder. Lo estamos viendo, el que tiene el poder es arbitrario y hace lo que quiere, ¿sí? Entonces no usan la justicia para lo que es, sino para vengarse. Todo eso nos enseñó entonces Rulfo ahí y nos Y enmarcó. también, profe Beatriz, que se deja comprar por Juvencio, él les daba el ganado y todo, se le fue yendo en comprar a la autoridad para que no le encarcelara. Pues claro, hasta corrupción A hay ver, ahí Corrupción, también. sí. Y no ha cambiado nada. Mm. No, por eso, No ha cambiado nada. ¿O no? yo creo que el problema de fondo es la justicia y las consecuencias que trae que la justicia se ejerza por mano propia. La injusticia, ahí no es la justicia, sino la injusticia, ¿sí? Porque sí, sí, el poder no se usa para lo que es, sino para No, la por eso, venganza. pero si la estructura de la justicia no funciona, en una sociedad pobre, pues entra la ley del más fuerte, ¿sí? Y ahí se ve que si le matan unas novillas, La ley de el la otro otra. mata, lo mata a él. Y después el coronel, que tiene poder, entonces decide que hay que matarlo. Entonces va una cadena, como no hay justicia, la justicia la toma cada cual de acuerdo a su arbitrio y sencillamente se convierte en la ley de la selva, el más fuerte es el que la impone. Y él pudo mientras tuvo con qué pagar. Cuando se le acabó, Se le pagó al juez. Hasta ahí llegó, sí. hasta el juez. Perdón, Bueno. profesora, yo quisiera decir algo con respecto a eso, porque vemos cómo este señor lo mata porque lo permite que sus animalitos coman del pasto. Entonces ahí también vemos cómo entra la envidia. Entonces esa envidia genera otra cosa y lo lleva y lo conduce al asesinato. Y su hijo dice, yo tengo que vengar esa muerte. Entonces todo incluye ese pecado, esa cadena como de ver de que el otro progresa, y a mí me da rabia que el otro progrese, o porque no puedo compartir lo que yo tengo. Entonces todo eso
lo lleva a ese también, a ese asesinato, a ese remordimiento, y también el otro tiene que hacer justicia con su papá. Entonces es como una especie de confusión de lo que es la justicia, lo que es el perdón, no sé, como una especie como quizás de doble moral, no sabe cómo explicarlo. Es eso, ¿no? Violencia unido a la a la justicia mal aplicada, a la cuestión, al poder, lo que tú estabas diciendo, Lucio, ¿sí? El abuso del poder. Hay también, como dijo Ruby, corrupción, también nos muestra corrupción. Nos muestra todo lo que pasa en el campo también, cómo la escasez de agua conduce a eso. Sí, porque no fue la envidia, sino la escasez, se le estaban muriendo sus animales y el otro no sintió compasión tampoco por él. Falta de solidaridad. Pero nada justifica pues que lo hubiera matado. Nada justificaba eso tampoco. Bueno, es que ustedes pueden sacar todas las interpretaciones que quieran también de los cuentos. En un análisis de estos, no se puede decir que todos, que nadie tiene la razón o que esta es la verdad verdadera. Entonces, aquí tenemos que aprender. Hay cosas que sí no se pueden decir porque no son ciertas. Por ejemplo, decir que es lineal cuando no es lineal, no lo podemos admitir, ¿sí? Porque eso sí es obvio que es una estructura no lineal. Pero las interpretaciones que se den, todo el mundo puede opinar lo que quiera acá. Un problema. Profesora Beatriz, ¿sí? ¿esto es una estructura circular entonces? No es circular, ni media res, porque no empezó con el final, ni empieza con el principio, no era el caso, no lo están colgando, sí, no lo están fusilando, no lo estaban fusilando, él se preparaba y apenas lo llevaban. Si lo estuvieran fusilando ya, y están ya en el momento que lo están fusilando, y mientras lo fusilan cuentan la historia y termina ya cuando lo bajan del fusilamiento, digamos, cuando ya pasa el fusilamiento, ahí sí sería circular, ahí sí sería circular, ¿sí? Empieza como termina. Janet, pero yo pienso que sí es inversa, Janet, pero porque pienso que sí es, él arranca amarrado, ¿sí? ¿Quién me está O sea, hablando doble? él dice, él está amarrado él está amarrado y comienza a pensar, sí, a explicar por qué diablos es que está amarrado ahí, por qué lo van a matar. Y entonces da toda la explicación de que cómo ha sido su vida, cuál es el motivo por el cual lo van a fusilar, y le pide al hijo que vaya a hablar con el sargento. El hijo está inclusive junto al horcón donde él está amarrado. Entonces yo pensaría que sí es el final, pero él le está rememorando toda la trayectoria de los 40 años. No, porque fíjate que a él lo llevan en el camino. No, Acuérdate no, que no, 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 no. él Ahí dice dice, que él diles ya que no llegó. me maten. Mira que el No, primero, claro. y luego cuenta que él va, acuérdate que él llega a la puerta de la casa. Cuando llega a la puerta, ya a hablar con el coronel, ¿sí? Ya llegan, pero antes no. Él lo llevan los 4 hombres y él se va. Miren, a ver, alguien No, claro, Y pero eso alcanza, es que se Y ahí acuerda. lo y llevan. alcanza a detallar el paisaje de un río que no claro, han caído las aguas y que una planta se está muriendo, algo así. claro. Él Y hace él detalle de la alcanza a ver y caminata. sabe que es la última vez que va a ver eso que ve en el camino. Sí, ¿Sí? sí. Por eso les digo, o sea, es cierto que es casi que el final de él, pero no terminó como empieza el circular. Empiezo, ustedes ven el cuento, por ejemplo, de Julio Cortázar, el del parque, no me recuerdo cómo es el nombre, que empieza en un sillón verde, ¿no? Y hay un asesinato y termina con el asesino hablando sobre el mismo sillón verde. Con lo mismo que empieza, termina. Aquí no. Pero lo que les digo, pueden ser interpretaciones, para otros será Claro, cerrado, claro. porque también es cierto que nadie tiene la verdad. Mire, y menos con Rulfo.
Con Rulfo, si ustedes leen Lúbina, que la vamos a leer, es complejo y van a ver ahí, por ejemplo, los monólogos que los vamos a leer. Y ustedes leen a los grandes profesores de literatura divididos en el concepto de si hay uno o dos narradores en ese cuento. Y ya cuando ustedes manejen ese tema, se los voy a poner a leer, porque además es de una belleza impresionante y lo que uno aprende de técnica narrativa con ellos es eso que les estoy mostrando. Ustedes van a aprender, por ejemplo, cómo se empiezan los diálogos y tienen que empezar a diferenciar, porque es que el monólogo directo es el único narrador en primera persona. Si el monólogo es indirecto, quiere decir que otro está contando lo que está oyendo en el pensamiento de otro. Entonces, ese otro es un tercero en la trama, es un tercero en la historia. Esto es complejo, pero para que vayan viendo, por ahora quedémonos en lo simple que estábamos viendo. Ya cuando vean la próxima clase los acabo de complicar y ahí sí les toca que echen más cabeza. Pero me encanta que están todos pendientes y que hay discusiones porque de eso se trata. ¿Sí? Sí, señora. Y me digan si lo entienden, si lo comprendieron, porque la idea es que lo comprendan, que comprendan los conceptos. Entonces, en principio... Janet, perdón, Sí, sí, cuéntame. es que, mira lo que dice, lo habían traído de madrugada y ahora, y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado a un horcón esperando. Y eso viene posterior cuando él le pide a Justino, su hijo, que vaya a hablar con el sargento. Lo que yo Leámoslo. entiendo, Pero vaya. vamos a leerlo y vamos a ver porque tú puedes tener razón. Lo que yo le digo, uno puede interpretar y uno puede... Sí, señor. Yo pienso que tendría que estar en el fusilamiento y no vamos a entrar en discusión quién tiene la razón porque tú la puedes tener completamente, ¿sí? Y Sí, entonces, pero para que vean Sí, que no hay se varias trata de... posiciones y que me encanta que hagamos estas discusiones porque así es que aprendemos. Vea, leámoslo y verá. Como le digo, empieza con un diálogo. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles, diles que no lo hagan por caridad. No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Mira, hay allí un sargento, allí. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Mira que no están allá. Anda otra vez, solamente otra vez a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles. Justino apretó los dientes. Vea, entró un narrador, que es un narrador que está mirando lo que está pasando. Y dice, Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió sacudiendo la cabeza. Ahí entró el narrador. No, y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento, vuelve a hablar el papá, dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Ahí vuelve y entra el narrador. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, nos está contando ya el narrador.
Pues habían empezado el diálogo donde estaban papá e hijo. Aquí ya entra el narrador. Entonces dice, voy pues por si de pérdida me afusilan a mí también. ¿Quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino, ella se encargará de ello. Ocúpate de ir allí y ver qué cosa haces por mí. Eso es lo que urge. Ahí empieza, otra vez el narrador es el que nos está contando, no ellos. El narrador es el que está. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. Mire esa belleza como habla este hombre en palabras sin ningún floripondio ni nada raro metido. Como hablamos todos, como hablaban los mexicanos en esa época en el campo. ¿Quién iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio? Está hablando el narrador. Tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. Nada más por nada, por no más. Como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Y póngale cuidado aquí lo que dice. Él se acordaba. ¿Sí? Él está contando lo que pasó y lo que estaba, cómo hablaba, vea, se acordaba. Y se mete en los pensamientos del hombre y nos va a contar lo que él pensaba. Dice, don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre, al que Juvencín Nava tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra, y que siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso. Mire aquí un salto en el tiempo, estamos en el pasado, para que vean que no es lineal. Entonces, primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequían, que vio que se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las parameras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así del día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando a aquel ganado suyo que antes nomás si vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él, don Lupe, alegaba y volvía a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo, hasta que una vez don Lupe le dijo, aquí vuelve a contarnos lo que dice, mira, Juvencio, otro animal más que metes al potrero y te lo mato. Y él le contestó, mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se los haiga si me los mata. ¿Sí ve? Que está contando el narrador, ¿sí? Y entonces ahí viene lo que dice Isa. Empieza entre comillas. Independiente, vuelve al lugar donde está el hombre, que no sabemos todavía dónde viene, ni qué, después de que le dijo al hijo, él dice, porque es que es extraño, parece que él escuchara lo que decía el narrador, y dice, y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años por marzo, y empieza a contar el cuento en monólogo interior. Si ves que es que no empezó cuando lo estaban
cuando ya iban a matarlo. Bueno, ahí por ahora yo creo que, no sé, si hay otra idea o lo que hay dos opiniones que son válidas y son respetables. Y eso es lo que vamos a hacer siempre. Si alguien tiene una opinión, salvo que no estemos diciendo algo que no sea cierto, lo corregimos, ¿no? Porque se trata de que ustedes aprendan. Entonces aquí, conclusión, vimos que en el tema se tocó, primero, el tema del pasado que siempre cobra. Uno es esclavo de sus acciones. Entonces, ese era un tema principal en este cuento. Hay otros muchos que ustedes dijeron. El segundo tema era el de la violencia. La violencia engendra violencia, ¿sí? Y la otro, la venganza, como dijo también el señor, que iba implícita también en esa injusticia, en esa forma de administrar la justicia, porque el hombre, imagínese todo lo que había pasado, él ya llevaba años escondido y ya creció el hijo, y el hijo era el coronel, y es el coronel el que lo mata, pero no por hacer justicia, porque no habían hecho nunca justicia, sino por vengarse del papá. Entonces, mire, ese fue el argumento. Entonces ya vimos idea, argumento y vimos cómo entrelaza, cómo nos enreda un poco la escritura, metiéndonos todos los elementos, los une de manera extraña, Rulfo. Entonces mete diálogos con monólogos, mete al narrador, el narrador se mete en la mente del uno, pero también están mostrándonos una mente que no es por parte, no es el narrador el que se metió, sino es el mismo protagonista el que empieza también a pensar y también nos deja ver lo que piensa. Complicado, ¿no? ¿No les parece muy complicado? Pero Entonces, sí, ¿cuál viene a ser la estructura ahí, profesora Beatriz? la Estructura narrativa. a ver, fue la no lineal porque hubo saltos en el tiempo. Cuando nos llevan a lo que pasó hace 45 años, ya se rompió la estructura narrativa lineal cronológica que llevábamos. Acuérdense que en el cuento de Caperucita Roja, Caperucita sale de la casa, luego se va, la mamá le dice, no se vaya por el bosque. Advierte. Sí, ella siempre va hacia adelante, hasta que se la come el lobo y hasta que llega el leñador y le abre la barriga. Nunca se puso a pensar, ay, yo por qué mi mamá me haría, no dice, mira, si no fuera lineal, ¿cómo lo podríamos convertir en no lineal? Empezar con que se la comió el lobo y ella acordarse de lo que le dijo la mamá. ¿Sí ven? Ahí cambiaríamos la estructura lineal de Caperucita Roja por una no lineal. No lineal, sí. Sí, entonces, eso. Ahora, eso en cuanto, miren ustedes que pueden coexistir varias estructuras, varias formas, porque ahí coexiste la no lineal, la no lineal y también in media res. No comienza con el final, no cuando lo están fusilando, sino un poquito antes. Pero puede tener razón también, no lo descalifico, puede tener razón. Y entonces, ¿cómo les pareció, pues? Ahora sí vamos a escucharles a ustedes y a leer y hacer esos análisis en lo que ustedes escriben. Chicas. Señora Joyce Rodríguez está pidiendo la palabra. A ver. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches, profes. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo interpreté el cuento de la siguiente manera en el tema. Y fue, primero que todo, la extorsión, la arbitrariedad y sobre todo el egoísmo y la apatía de este hombre Lupe. Hablando del tema. La apatía y el egoísmo sobre todo fue lo que desencadenó todo esto, porque siendo su compadre, ¿cierto? Debió haber tenido un poco más de delicadeza con él y haberle ayudado, ¿no?
Arbitrariedad total porque él nunca tuvo un juicio, no lo llevaron a una corte, no hicieron nada, entonces totalmente arbitrario. Bueno, esa es la parte de lo del tema. Y en la parte de la estructura, yo totalmente confundida por todo esto que acabaron de hablar con don Lucio y lo que estaba comentando la profe, ¿cierto? Que en unas ocasiones habla uno, en otras ocasiones está en otro tiempo, en otras ocasiones un narrador, en otras ocasiones el que escribe, ¿cierto? Eso es lo que quería, confundirlas, para que Ok. ustedes tengan que leer muy bien, ¿sí? Ok. Porque es que cada vez ustedes van a ver que la cosa, si nosotros vamos a mirar con ojos de escritor, la cuestión no es tan fácil. O sea, uno tiene que concentrarse, pero ustedes todavía no tienen todos los elementos para para poder ver cosas que todavía no les he enseñado. Hoy Sí, se me señor. adelantó Isa Cristina, pero ustedes no tenían por qué meterse con ese tema, por ejemplo. ¿Sí? Ya me metí yo, pero eso es lo vamos a ver. Y la idea es Bueno, que profe, y según para usted, ¿qué le parece el tema? Está bien para lo que yo le acabo, o como yo lo interpreté, claro, profe? porque es que mira, Ok. hay un tema principal que es todo lo que, lo que cobra el pasado, ¿cierto? Digamos, Sí, señor. pero nada impide que haya subtemas. Y uno ve que ahí hay mucha cosa. Ahí uno ve la violencia, uno ve la corrupción, uno ve el problema social de la falta de agua, uno ve las carencias del campo, ¿sí? O Ujú. sea, hay Sí. miles y eso es lo lindo de analizar estos cuentos, ¿sí? Porque señora. ustedes, ¿qué es lo que tienen que ver? Si ven esa humanidad con que él cuenta, eso es lo que me interesa a mí. Que vean primero cómo cuenta él, que aprendan el lenguaje, que miren cómo no hay repeticiones, cómo no hay muletillas. En un lenguaje coloquial nos está contando y nos está contando conforme él habla. Y que haya y que diga y que dentro. Y sí, él habla de manera coloquial, porque Sí, uno señor. puede escribir así. Sí, Sí, está señora. un poco complicado el cuento. Sí, sí, señora, así es. Y por Es eso entonces complicado. eso quedó, yo había escrito, imagínese, estructura lineal cerrada. ¿Cómo Ah, le no, parece? no, no. Pues No, nada, no, totalmente no. perdida. O sea, lo que yo le, bueno, pero para eso estamos. A ver, Sí, señora, o sea claro que para que sí. ustedes recuerden, nosotros dijimos, los cuentos o las novelas, generalmente antes con los clásicos, siempre cerraba, tenían finales cerrados. ¿Qué Tenía final cerrado. significaba eso? Que sabíamos en qué terminaba, si Ujú. y vivieron felices y comieron perdices o si no le fue bien, pero siempre se conocía el final. Y antes nos decían nos decía, por ejemplo, en la época de Edgar Allan Poe, y tiene que ser sorpresivo, y entonces todo iba a sorpresa y ¡pum! Terminaba el cuento con una sorpresa y terminaba. Y terminado. Bien, cerrado. Sí, Pero señor. resulta que de pronto dejaron de darnos todo molidito. Ya no cierran el cuento, sino que nos dejan para que pensemos y reflexionemos y le demos el final que nosotros creamos. Entonces, volvieron los cuentos interactivos, ¿sí? Y dejan a consideración del lector el final. Y eso es lo que están usando ahora. Por ejemplo, en uno de mis cuentos, en el cuento que ganó premio en Historias en Yo Mayor, la chica se suicida, pero nadie sabe. Uno manda migas, va contando para que la gente conjeture y no supo qué pasó, ¿sí? ¿Por qué se suicidó finalmente? Uno da ideas, pero no, pero el lector es el que tiene que leer y devolverse, muestre aquí, pero ¿por qué esto? Y releerse.
Si ustedes leen todo lo que, por ejemplo, Hemingway, que es el de la teoría del iceberg, que después, eso es en el avanzado, es que esas cosas son muy complicadas. Él nos enseña que uno solo debe contar una partecita y el resto lo debe suponer el lector, ¿sí? Pero aquí todavía no estamos en ese avanzado para que ustedes se me compliquen la vida. Lo que sí quiero que entiendan y por ahora que me comprendan es que hay finales abiertos y finales cerrados. Eso es una cosa muy distinta. La estructura narrativa del cuento, de cómo empieza y cómo termina, que tiene que ver con el tiempo, es ese. El tiempo es cronológico, el tiempo es en saltos en el tiempo, el tiempo empieza donde termina, empezamos por el final y lo traemos al presente, o simplemente no hay ni principio ni final como pasa en Rayuela. Ustedes cogen un libro, Rayuela, y pueden leer cualquier capítulo y lo comprenden independientemente y no hay ningún problema, ¿sí? Esa es la estructura narrativa que ustedes pueden, obviamente no se van a meter con semejantes estructuras complicadas. Ahora, ustedes ven ahí que hay un narrador y ahí el monólogo, se habrían dos, pero que nos dicen, nunca metan en un cuento más de un narrador. Pero si Rulfo lo hacía desde el comienzo, y esto estamos hablando de 1930, algo así, no recuerdo bien, y ya venía toda esta teoría, y nos dicen todavía, no metan muchos personajes, pero si es que eso es actual. Ahora traen personajes y ustedes oyen una cosa que se llama polifonía de voces, y hay muchas vocalizaciones, varias personas pensando sobre el mismo tema. Eso lo hacen en los nuevos cuentos, ¿sí? Entonces uno oye a la mamá hablando y cuenta su punto de vista y ve la hija hablando de lo mismo, pero contando su propio punto de vista. Y ve al cuñado hablando de otra manera y contando su propio punto de vista. Obviamente que ya necesitamos ser artistas, pues, y dominar todo para llegar a esos extremos, pero es para que ustedes vean que esto yo no los traje en lo clásico y los los estoy trayendo a la realidad actual. Porque si ustedes logran aprender eso y hacen sus cuentos raros, como son ahora, que se vale todo, ustedes pueden entrar a los concursos y pueden ganar, ¿sí? Porque si ustedes, por ejemplo, con la poesía, si van a mandar poesía con rimas, con sonetos y eso, obviamente que son válidos, ¿sí? Pues nadie se los va a mirar, porque ahora es la rima libre, ¿sí? El verso libre. Entonces, lo mandan a un concurso y ni se lo miran. Y yo quiero que ustedes entren sabiendo cuáles son las cosas que están actualmente para que ustedes mismos empiecen a crear también formas, porque de eso se trata. Ahora no hay límites. Ustedes pueden contar sus cositas como quieran y quien quita que hayan aquí que salga alguien con una estructura nueva. Por eso les digo que no se preocupen por la técnica. Yo las estoy metiendo en el cuento porque quiero que aprendan y eso no se aprende de un día para otro ni se comprende tan fácil. El día que terminemos, creo que por fin me entenderán una milésima parte, pero ustedes les queda en la cabeza y yo les estoy dejando los datos. Y ustedes, mientras tanto, me están escribiendo y están escribiendo. Y estoy segura que ya cuando ustedes escriban y lean y hayan cogido ese hábito de estudio, van a ser los mejores escritores del mundo. Señora Buenas Miriam Alcira, noches. está pidiendo la Gracias, palabra. profesor. Buenas noches, profesora. Sí. Bueno, yo, al igual que don Lucio, había tomado el cuento circular porque empezaba en el establo, o sea, donde estaba en el horcón, y queda en el mismo sitio donde lo fusilaban. Y de ahí arrancaba. Yo también arrancaba de ese punto. Pero viendo como nos lo presenta la profesora, pues sí hay bastantes temas que analizarle
al cuento y ya nos lo analizó su merced, muchas gracias. Y es un tema con una crítica y sátira política social por el tema de la violencia, de la justicia y de la injusticia, porque es que él tiene que hacer justicia por mano propia porque es que el compadre era injusto. Y luego viene el tema de la culpa y la venganza finalmente. Entonces... Bien, bien, bien. Los defines bien. O sea, usted ya, yo veo que ya el tema lo cogieron y no es, lo definen en una palabra, venganza. Ustedes ya entienden el concepto. Y eso es lo importante, que cuando ustedes van a empezar su cuento, sepan sobre qué van a escribir, ¿sí? Digan de una vez qué tema, lo que yo les decía. Yo escogí tema violencia, pero de la violencia me voy concentrando en violencia psicológica, ¿sí? Y voy sacando subtemas. Y eso está bien, y todo el mundo opina y uno encuentra cosas que yo me acuerdo cuando analizaron mi novela y yo decía brujas, pero yo no pensé tanto, ¿no? Hasta ya no llegaba, pero los intérpretes y los lectores hacen una cantidad de conjeturas que son geniales y se pone a ver, uno tiene razón, ¿sí? Ahora, lo que les digo, van a ver ustedes que hay disparidad de criterios si ustedes mismos entran en la web y si ponen cuál es la estructura, de pronto le van a decir que es circular y que encontrarán, eso háganlo, ¿sí? Pero miren el argumento de por qué lo dice. O sea, uno siempre, ustedes me pueden decir, y ustedes lo están diciendo con razón, es que estaba en el hueco, ¿sí? Según ustedes estaba en el hueco, ya donde lo iban a matar. Si eso es así, porque es que es muy difícil determinarlo en la lectura. ¿Ustedes vieron? Sí, se siente una lectura, siente una lectura tácita, no está explícito como tal. Sí, no es así como, sí, entonces, por eso yo no puedo decirles, no sé, no tienen la razón, ¿sí? Todo es cuestión de interpretación. Yo hice mi interpretación, pero ustedes pueden tener la de ustedes y es válido. Lo que no es válido son las cosas lo que les decía, no hubo cronología, entonces no podemos decir. No es lineal. No es lineal. Que se supo que lo mataron, entonces el final obvio que era cerrado. Estuvo bien el dicho. Sí, señora. Y mire que ustedes ya están pensando, ya lo están haciendo ustedes, ¿sí? Ya no es que me copian ni me traen ni me mandan lo que dicen otros. No, es que ustedes ya lo están entendiendo. Les voy de pronto a buscar, no, a mí me gusta ponérselos complejos porque es que así es como ustedes van a aprender. O está muy complicado, o quiere que les ponga unas lecturas más light para luego sí meterlos en la grande. No, yo creo que vamos bien, profesora. Ahí vamos bien. Ahí vamos. Díganme porque yo estoy aquí. Ahí vamos. Yo estoy para Ah, bueno, Yo pero pienso que quiero comenzar desde abajo, ir subiendo el volumen, pienso yo, profe, perdón. ¿Qué? Así, desde abajo, profe, poco a poco, no, para no... Claro, ahí vamos, para no por lo abrumarse. que yo les digo, es que uno no puede, si tú haces una lectura, por ejemplo, ustedes están viendo un narrador y no lo hemos visto, no han visto el narrador, pero ya lo básico, y por eso yo les digo, la clase de hoy, ahí sí como el tema, no se me salgan del tema, era analizar el tema, analizar la estructura, analizar la trama y analizar la estructura del escrito, si era lineal o lo que hemos aprendido. De ahí no nos salimos porque yo no puedo enredarlos cuando no me saben el resto. Entonces ya en la próxima vamos a ver los narradores. Y ahí sí ustedes tienen pues que estar con la cabeza aquí lista y puesta y entendiéndome. Van a tener que oír muy bien lo de la web y lo paran y oyen y entienden. Y se los voy a poner con ejemplos porque es un tema complicado. No les voy a meter ni siquiera bueno, tengo que meterles
un término, uno o dos raros, pero los voy a hacer de la manera más desmenuzada y de la manera más, hablándoles en cristiano, como les digo, para que ustedes entiendan, porque lo que viene es todavía más complicado, más complicado. Pero la práctica, ustedes vean, y en todos vamos a preguntar, ya lo que hemos visto. Entonces yo creo que... Gracias, profe. Bueno, en la próxima ya no hablo ni leo, vamos a leer todos los cuentos, lo que ustedes mandan, pero pongan cuidado. Cada uno me va a decir el tema de su texto, me va a decir en qué consiste su argumento y cómo hicieron su trama, con qué elementos unieron para darle esa estructura y qué estructura le hicieron. Si la tienen lineal, si no la tienen lineal, si la hicieron circular, si la hicieron a la inversa, si la cómo la hicieron. Pero ustedes mismos nos van a enseñar, cada uno el que lea su texto, nos dice. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, profesora. Y si no lo pueden, pero no se me asusten. Díganme la verdad, porque es que si yo los estoy metiendo mucho en la grande, entonces yo ya sé que hay niñas que dicen, no, pero es que esto para mí es muy complicado. Si es muy complicado, yo les digo que tranquilas. Eso se va descomplicando en la medida que vamos entendiendo el concepto. Y les tiene que entrar porque les tiene que entrar. En el orden. ¿Me escuchan? Señora Sí, Clementina, ¿está señora, hablando? sí, sí. Ay, gracias. Es que no me deja levantar la manito ni nada y vuelve y me cierra el audio. Bueno, entonces en el tema, pues la verdad es que es muy complejo porque, o sea, los personajes sí se ven claros, los diálogos, pero al uno analizarlo, eso se va al argumentarlo, se va como a algo em, no tácito. Pero de todas maneras, como es corto, uno lo puede leer varias veces y entonces yo llegué a la conclusión, ¿sí? De que el tema era así. Está todo el trama que se va a montar está sobre la angustia del Señor, porque Él pide, diles que no me maten, ¿sí? Entonces yo veo la angustia por querer vivir, ¿sí? Entonces ese dejé como tema principal. Y en la trama, yo capté que se cuenta, por ejemplo, que cuentan se inician desde, a ver, cuenta que cobró en el pasado por la muerte del señor Juvelino y por el señor Justiniano, o sea, donde ellos empezaron, el trama va en un conflicto que ellos iniciaron por no tener justicia ni equidad, ni diálogo, ni acuerdo, entonces llegaron a esos puntos donde el uno rompía la cerca, el otro le mataba a los animales, en las circunstancias sociales donde no había agua y no había, digamos, una equidad, entonces llegó a un punto de que mató al otro señor. Pero este señor también, el señor que mató al compadre, también pues nunca tuvo una reflexión, sino él empezó fue a ir hacia atrás por ese problema que se inició de ese conflicto y llegaron al punto donde ya pasó el tiempo y entonces ya lo ajusticiaron, el hijo lo ajustició, también entró en un contexto de injusticia y de desigualdad y de falta de caridad, porque pues este señor ya estaba viejito y todo. Y Bueno, eso fue a ver, como la trama. perfecto, Y perdón. sí, De una señor. vez te meto la cucharada. Sí, señor. Tú ya también hablaste de otro punto que no hemos visto pero que vale la pena que lo tengan en cuenta. Que es tú ya hablaste del conflicto y eso es un punto importante, ¿sí? Porque es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta en nuestras narraciones. Por ahora les dejo así, pero hay que
tener en cuenta que así sea un simple relato, puede haber un conflicto o psicológico o un conflicto como el que se generó en este cuento. Tocaste un punto que no se ha tocado. Por eso a ustedes les cuesta en este momento entender todo, porque ya estamos metiendo cosas que todavía no hemos visto. Que vamos despacio y con buena letra, muchachos. Sí. Entonces, pero muy bien, Clementina, perfecto. Y sí, tú hiciste un muy buen análisis. Mira, ya hasta llegaste más allá de lo que habíamos dejado. Muy bien. Bueno, y en la estructura donde está el argumento, o la estructura del argumento, que son los tiempos, pues como yo también me escuché a García Márquez, entonces yo encontré que aquí estaba así el medio res, como dijo la profe, pero también encontré que después de la medio res, o sea, desde la mitad que empezó, se fue hacia el pasado, pero al final el narrador, que yo lo interpreto que el narrador fue el hijo en muchas partes, él también fue al futuro, ¿sí? Porque le fue a Bueno, contar no me nietos. confundas más a la gente, Clementina. Dejémoslo hasta ahí. O Bueno, sea, bueno, está muy bueno y tú estás conjeturando por Bueno, lo nos que les quedamos falta, confusos. porque les falta muchos elementos que que bueno, me falta enseñarles muchas cosas, ¿sí? pero sí Pero más o menos capté la idea, ¿no? Lo yo que quería o era sea, saber. a mí con que ya me entiendan qué es el concepto y que ya me entiendan la estructura y que ustedes ya me hablen y me entiendan si es lineal o no. O sea, que entiendan que existen esos elementos que tenemos que meterlos, mejor dicho, me siento feliz de oírlas, porque ya lo están entendiendo, poquito a poco, pero ahí vamos. Y estoy feliz de ver el resultado. Vengan la próxima con todas las pilas puestas y escuchen bien el video que va para el lunes. Es complicado, pero óiganlo y traigan, y ahí sí vamos a seguir trabajando con este cuento, se me ocurre, para que ustedes vean y vayan descubriendo aquí todo eso de lo que vamos a hablar. Ya la hemos adelantado mucho, ya Isa nos hizo adelantar. Entonces, en la próxima vamos ya con narradores, pero necesito que estén así, atentos, que escuchen este video, porque vamos a hacer en la práctica sobre ustedes en la próxima clase, ¿sí? Vamos a analizar lo de ustedes. Bueno, profe. ¿Cómo nos fue con los cuentos, profe, que enviamos? No, pues una maravilla, y yo veo cantidad, es mejor dicho, pero es que escriben precioso. Hay unas que no alcanzo a leer que me mandaron en lápiz, la verdad se ha dicho, pero entonces se van a leer acá y que no me les dé pena, no me les dé pena, no tiene que darle pena a nadie. Hay unos textos muy buenos, en general todos son buenos, porque es que no hay texto malo, ¿sí? Cada uno en sus capacidades está haciendo cosas buenas y van soltando la mano, que es lo que me importa a mí, porque todavía no hemos empezado a hacer nada literario. Estamos en nuestras anécdotas, estamos en los cuentos sin ponerle todo el toque de literatura, que lo vamos a terminar poniendo cuando ustedes ya aprendan, que lo están aprendiendo. ¿Sí ven cómo están escribiendo? Ya quitando ripios, no usando ya saben, no usar tanta adjetivación, no usar el andoendo, no el mente. Sí, todas esas que son tonterías casi sin importancia, pero que le restan a los textos cuando los estamos leyendo. Ese entonces, ese modo, ese todo, esas palabras que repetimos. Ustedes ponen, por ejemplo, en su computador, buscar entonces, y resulta que les van a salir 50 entonces al comienzo, porque uno repite y repite palabras. Entonces ustedes van limpiando sus textos, van aprendiendo porque están leyendo con ojos de escritor. ¿Cómo es que escribe este? Mire cómo escribe, mire cómo hace los diálogos, mire cómo hace cuando hay un monólogo, mire cómo entra el narrador, ¿sí? Entonces, y empiezan ustedes a distinguir voces narrativas, todas las voces, y así van
viendo cómo van a poner a hablar a sus personajes también. Eso es despacio, pero van bien, chicas. Ah, bueno. Profe, profe. pero entonces, ¿A dónde María podemos Eugenia, enviarle los cuentos? ahorita no, ahorita ya me envían los cuentos nuevos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Pero a Dice, dónde? yo creo que abrimos el chat, digamos, ¿cuándo se abriría, Miguel? Ustedes me dicen qué día y yo les abro unas 2 horas. Y mandan todos por el chat, ¿sí? Con eso, Miguel puede sacarlos del chat y proyectárnoslos en la pantalla para que ustedes los puedan, entre todas las veamos y lo leamos y vamos viendo cómo se oyen, lo leen ustedes para ver por si falla la musicalidad. Vamos a ir aprendiendo y vamos entre todas a analizar los elementos. Les propongo que si quieren lo abrimos 2 horas antes del encuentro y los clasificamos por orden de llegada para irlos proyectando. Si les parece. O sea, el próximo viernes, desde las 5 a 7 pueden ustedes enviar sus trabajos al chat. Entonces nosotros abrimos el chat, el grupo para que ustedes los envíen y yo los voy bajando en orden de llegada para después cuando la profesora les diga, entonces puedan ir leyendo cada uno sus textos. ¿Les parece bien? En ese WhatsApp de Vivir para Contarlo, no al mío, porque el mío es un despelote, yo tengo demasiado cosas y no. Sí, vamos a ponerle orden para que no se me quede nadie por fuera. Nos regalan, por favor, el número para verificarlo, que tengo 2. A ver cuál de los 2 sí es. El de Vivir para Contarlo, el grupo. El Vivir para Contarlo. En este momento, el grupo solamente recibe instrucciones de la profesora y mías. Ustedes no pueden enviar nada. Ok. Entonces, 2 horas antes yo lo abro para que ustedes sí puedan enviar. Listo, profe. Muchas gracias. Y en el orden que llegan los vamos a ir abriendo. Entramos de una vez. Aprovechen los que me mandaron y ya con lo que están sabiendo y después de leer esto, van mirando si le pusieron diálogos, traten de hacerle los guiones, el guión largo, para que les vaya quedando como lo que están enseñándonos los grandes, porque ahí le estamos aprendiendo a Rulfo. De eso se trata, ¿sí? Si ya como las veo tan avanzadas y se lanzan a todo. No. Pero es que se me van hasta más allá de lo que les enseño y que me parece genial. Entonces, empiecen a mirar y aprenderle de los que yo le mando. Voy a tratar de buscarles unos más sencillitos si quieren, pero traten de analizar y de ir mirando eso. Mire este hombre aquí, cuando entra cuando entra el narrador, mire cómo entra, diferente. Y mire el narrador, ¿qué más puede hacer? ¿No? De pronto le da la palabra y nos dice, mire, y él dijo, o de pronto dice, y él pensó. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan. Bueno, listo, profe. Profe, y hay que escribir otro, las que ya mandamos a arreglarlo. Ustedes van a lo arreglamos. Ustedes, si ya se sienten capaces y con toda la lectura, si ya están haciendo los cuenticos y quieren ya ir perfeccionando y hacer, por ejemplo, los que empezaron con algo autobiográfico, ya con todo esto que saben de estos elementos, traten de incluirlos en en el que más les guste, en el que más, porque yo vi unos preciosos y que están todavía con esquema, digamos, que no literario. Entonces, empiecen a volverlos cuentos con estos elementos que les voy dando. Listo, a ver profe. cómo les sale. Bueno, vamos a arreglar. Listo. Tenemos tiempo. Tranquilas que tenemos tiempo. Ay, profe Miguel, a mí no me ha dado la palabra. Señora Odalinda, qué vergüenza con usted. Hágame el favor. Bueno, buenas noches, profesora. Encantada de saludarla y del profesor Miguel, mis compañeras, todo. Profe, yo le mandé a su correo, pero como a su WhatsApp, pero entonces como dice que lo corrijamos, entonces voy a hacer como dice el profesor Miguel.
y mandarlo al deber para contarlo. Por una parte, por la otra, pues en cuanto a mi concepto, no, yo también analicé el cuento y pues en la parte del tema, todos los analicé, pero por ejemplo la parte del tema yo también veo como la vida tan triste que vivió este hombre debido al remordimiento que él sentía también de haber matado a aquel hombre. Y también otra cosa que es que él vivía siempre con miedo, porque él también pensaba que ya salió de la cárcel, pero lo sacaron, salió porque resulta que él le tocaba pagar, le tocaba con muchas dificultades, como sobornar casi su libertad. Entonces, eso también le producía para él una tristeza, como una tristeza en su vida porque no podía vivir en libertad. Entonces, tanto así que se fue como a asilar al lado de su hijo, pero que pues desafortunadamente el tiempo no le alcanzó porque lo cogió el vengativo, el que quería matarlo. Y pues desafortunadamente fue así. Y lo Mira, mató. ahí ¿qué estás haciendo tú, Odalinda? Tú Señor. no, estás haciendo el argumento, ¿sí? Nos estás mostrando de lo que se trató sí, está bien, sabes el argumento, muy bien. Y ese es el entendimiento del argumento. El argumento nos trae la historia de este hombre y efectivamente nos muestra una cantidad de cosas, ¿sí? Ya las dijimos acá y está muy bien. Ya ustedes me entendieron el concepto y eso me encanta, ¿sí? Ya sabemos que es la historieta, es la historia y que ustedes van a hacer su cuentico y entonces ya saben cuántos personajes voy a meter, dónde, todavía no hemos visto, pero yo les he hecho el cuento, dónde lo voy a ubicar, aquí donde estaban ubicados. A ver, dime tú, Odalinda, ¿dónde estaban ubicados ellos? ¿En qué espacio? Ellos estaban, digamos, ellos vivían siempre en el campo. En el campo Perfecto. vivían. Era en el campo mexicano con todas Sí. las dificultades que trae el campo. Entonces, si ve, ustedes van a ver dónde van a ubicar su personaje. Entonces también ya saben que lo tienen que ubicar en alguna parte. Ya saben que tienen que poner a alguien a que cuente. Ya saben que ya tienen que encajonar todo en un tema para que no se vayan por las ramas. Ya saben que tiene que contenerse en el cuento. No se me explayen mucho porque al comienzo tienen que aprender a contenerse. No, y porque cuando uno se extiende tanto, se sale del tema y resulta contando una cosa y termina contando otra. Por eso les pido por ahora cortico y bien, ¿sí? Ok. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, a ti, Muchas gracias. gracias, profe Beatriz. Bueno, hay cuatro personas que han levantado la mano. Si quieren, 1 minuto a cada una y la profesora les contesta lo que considere. Señora María Eugenia Pinzón, tiene la palabra. Profe, yo le quería hacer una aclaración. Entonces, sobre el cuento que vamos a enviar, entonces a ese cuento le hacemos el tema, el argumento y la estructura, ¿verdad? No es así. Ustedes lo tienen que entender. Ustedes traen el cuentico limpio y cuando lo expongan, lo exponemos aquí. Tú sabes cuál es tu tema, tú lo sabes, ¿sí? Ajá. Le preguntamos a todas qué opinan de cuál es el tema de tu cuento, a ver si coinciden. Listo, profe. Si lo sabemos leer, como tú lo quisiste escribir. Bueno, entonces, pero nosotros traemos aquí el tema del argumento y la estructura para nosotros. En o sea, su mandamos el cabeza, juego. ustedes lo analizan y ustedes cuando estemos ya aquí en la clase, si la gente no sabe, nos la cuenta el que contó el cuento. Es Bueno, para profe. que vayan poniendo en práctica todo lo que estamos viendo. Bueno, ahí vamos, profe, porque hay gente muy dura ahí, pero bueno, ahí aprendemos. No, todos somos iguales y todos aprendemos, tranquilas. No se me preocupe por lo que se escriban otros.
Todos podemos, todos podemos. Y venimos a gozarnos esto. Nos reiremos de unos y nos reiremos de otros y nos encantarán unos y no nos encantará mucho, pero todos hacemos el esfuerzo y gozamos lo que estamos haciendo. De eso se trata. Así es. Señora Leticia Jaramillo tiene la palabra. Gracias, profesor. No, profesora, lo que pasa es que hay un detalle que a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo el cuento y fue que él al principio muy puntualmente hizo énfasis en que eran 35 años que había hecho el asesinato, que porque él dice muy claro, fue hace 35 años en marzo y en abril yo ya estaba escapando. En la parte final del cuento, él dice que fue hace casi 40 años y yo dije, pero ¿por qué? ¿Se equivocó el autor? Pero después me puse a analizar y es que a lo último él está suplicando. Entonces, el detalle es que cuando uno está suplicando, cuando uno quiere que le den algo, uno exagera las bondades en ese momento era para generar más lástima, porque él dice, cuando le está suplicando al coronel, entonces él dice, me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado, y al principio había dicho que eran 35, entonces Es yo que lo tomo de acuérdate, esa forma. es que acuérdate de una cosa, que el coronel era un niño, ya existía cuando mataron al papá. O sea, digamos que el coronel tenía X años, ¿cierto? Sí. Lo matan y ya viene el coronel cuando crece a matar al papá. Sí. Pero tenemos que leer porque todo es posible. Y eso que estás diciendo me acuerdas. Y yo lo voy a leer con calma porque si ustedes vieron la cantidad de inconsistencias que encuentra uno y pues nomás en el Quijote. Resulta que se le murió el burro y al final la volvió a aparecer, que no tenía por qué, ¿sí ves? O sea, no es extraño ese análisis que tú haces. Déjame y lo miramos con calma, yo lo voy a mirar y te digo si es que hubo una equivocación o qué es lo que pasa ahí, ¿sí? Pero todo es posible. Y qué bueno que se vayan fijando en todo. ¿En qué otro? Yo vi otro. No, hay muchos autores que se dan cuenta y ya que dice eso y ya que me acuerdo de eso, de una vez les digo, si uno mete un sombrero en el cuento es porque tiene alguna utilidad, si no, no lo metan. Nada que no se necesite, metamos en el cuento. Sí. En el cuento a lo que vamos, ¿sí? Si se metió el revólver, así decía alguno de los escritores, dispárela, pero no la meta para no hacer nada. Ajá, exacto. Gracias, profesora. Bueno, muy bien, muy Señora bien. María Cubillos tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Profesora Beatriz, pues yo ya entendí lo que es la estructura lineal, entendí lo que es inmedia red, que fue el cuento de Dile, que no me maten, pero entonces me ha quedado difícil o no entiendo en este cómo sería la estructura circular. Yo les puse un ejemplo, María. Por ejemplo, para mí fuera circular este cuento, Dile si no me maten, cuando empieza en el patíbulo, en el lugar donde lo van a fusilar y, por ejemplo, el coronel diciendo, disparen. Y entonces, cuando termina, cae el muerto. Sí, le disparan y cae muerto. Empieza en el mismo, ordenan que le disparen. En el trayecto mientras disparan cuentan el cuento. ¿Sí? Donde termina, donde empieza, termina. ¿Sí? Ya el desplomado, van las balas y se desploma. Ese sería el circular. Pero ustedes no se compliquen con esas, que esas son muy complicadas. Miremos la no lineal y la lineal por ahora. Yo les dije todas para que ustedes vean, además que ustedes ven que unas encierran otras. Por ejemplo, yo les dije del cuento de Manrique, de la escritora argentina, ¿cuál era? El de la casa esa embrujada, ¿se acuerdan? Mire, esa tiene
saltos en el tiempo. También es una estructura fragmentada. Eso eso es como para ver en el avanzado, pero quería que ustedes lo supieran para que ustedes ya vayan leyendo y vayan fijándose en esas cosas y pueda que no entiendan la estructura, pero van viendo que existen, porque hay muchas estructuras que uno ni conoce porque ahora todo se trastoca y todos los días hacen nuevos inventos los escritores, ¿sí? Y nos van inventando más cosas. Pero ustedes lo que ya saben es que si van a empezar su cuento, saben que tienen que darle una estructura. ¿Cómo la quieren hacer? Y deciden. Eso es lo importante. No se angustien si no la entienden, que con el tiempo vamos buscando cuentos y todo donde ustedes vean, aunque yo se lo leí, el cronopio vieron ustedes cómo el cronopio empieza abriendo con la puerta, con la llave y termina abriendo la puerta para salir. Uno a la entrada y el otro a la salida. ¿Sí ve? La misma acción con la que comienza, termina. El cuento era perfecto y chiquitico. Yo se las mando para que ustedes lo tengan ahí y sepan y los comparen. Voy a buscarles algunos y les digo, cada uno para que ustedes tengan ahí ese y cada vez que lo vean, sepan cómo es esa estructura, la analicen y ustedes ya se les va quedando, se les va quedando. Bueno, profe. Señora María Elena Santos, tiene la palabra. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profes. ¿Cómo les va? Y las compañeras y compañeros también, porque hay señores. Muy bien. Bueno, me alegra. No, yo quería hablar un poquito de cómo yo entiendo yo las estructuras, así. Entonces, la lineal es que empieza en el año 50, sigue con el 54, con el 60 y termina en el 70. Hacia adelante en forma Como el cronológica. cuento de Caperucita. En ningún momento se devuelve. El no lineal es el que salta. Entonces empieza en el año 50, se pasa al 60, pero luego se devuelve al 54 y luego avanza al 70 y se devuelve al 49. Ese sería el no lineal. Perfecto, perfecto. Un escritor que se caracteriza por eso es Fernando Soto Aparicio. Eso hay muchos, muchos. El lineal estaría andada así, sobre todo con el libro del Príncipe. Y el circular, como lo ha repetido la profesora, es que empieza con una acción, se desarrolla todo, ya sea de manera lineal o no lineal, y termina con la misma acción que se empezó. Perfecto. Y con respecto al aspecto que decía de si nombro cualquier cosa, debo de usarla, es como en las películas o en las novelas. A veces la cámara se detiene en un artículo, se detiene en una bota. Si uno está atento, esa bota tiene que aparecer en algún momento, algo tiene que ver, pero si no aparece es un error. Muy Gracias. bien. Buenas noches. Muchas gracias. Ahí está, perfecto, resumiste todo muy bien. Gracias. Muy bien. Hoy no hemos, ya sí, a Lucio es el único que me habló. De los hombres no me habló nadie más. Bueno, yo aprendí muchísimo hoy. Yo les pongo un cuidado y aprendí altísimo. Ya más o menos tengo claros los conceptos, profesora. Pero toca con que tengan paciencia, no se angustien, tengan paciencia. Les juro que ya de tanto darle cada vez porque cada vez que les dé un elemento, se los voy uniendo para que ustedes lo analicen, pero no dejo los otros atrás. Ustedes ven que les digo, desde el comienzo vayan haciendo esto. Al fin es que quieran o no les queda. ¿Sí? Y ahorita viene lo más complejo. Entonces, y también nos falta el manejo del tiempo, nos falta el tono, a ver, el ambiente, nos falta ver cómo se manejan esas atmósferas. O sea, es que son muchas cositas que hay que ir viendo despacito y con buena letra. Así de que no se me angustien. Ni se me adelante, señorita Isa Cristina.
Vamos despacio, vamos despacio. Si se adelanta, pues ahí aprovechamos y aprendemos otras cosas. Eso está muy bien. Bueno, pues yo creo, cualquier sugerencia, escucho, me cuentan. Lo que yo no quiero es que se me vayan a que se me vaya a hacer muy fuerte esto y se me cansen. No, me dicen y yo miro cómo hago para irles midiendo el conocimiento, a ver, y lo que no entienden, me lo preguntan y yo vuelvo y les explico para que ustedes entiendan perfecto los conceptos. Bueno, profe. Muchas Gracias, gracias, profesor. profe. Listo, Profe, ahí profe, vamos gracias. entendiendo. Muchas gracias, feliz noche. Dios les Gracias. Feliz bendiga. noche. Muchas Muchas gracias, gracias a compañeras todos. y compañeros, Amables. gracias. Primo, feliz Gracias, profe. noche. Queremos Noche para mucho. todos. Feliz noche. Buenas noches. Chao. Gracias.